Buenas, Nuria Prieto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes, Nuria, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí con una conexión un poco débil, o sea que igual me vas a encontrar medio congelada a ratitos. Nunca mejor para hablar de marketing y comunicación que tener una wifi así Sí, sí, sí. temblorosa. Y O sobre todo sea para hablar de que, metaverso, ¿eh? O sea, que todavía imagínate, queda mucho por mejorar aún. Bueno, imagínate. la verdad es que es un tema muy interesante que tenemos por delante. Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos un día más. Y Nuria, la verdad es que hoy tenemos un tema muy interesante. Hombre, es un tema que nos toca a partes iguales, ¿no? A ti por el tema de la comunicación, a mí por el tema del marketing, o sea que hoy sacaremos jugo, más jugo del normal en esta charla, ya verás. Bueno, y además pido perdón a nuestra audiencia de hoy si participo más de la cuenta, pero es un tema que, como dices, me toca de cerca, ¿no? ¿Incorporaremos el metaverso como un canal más dentro de nuestro plan de marketing y comunicación? ¿O de momento solo nos ofrece un gran titular para la nota de prensa? Bueno, eso hoy lo hablaremos dentro de unos minutitos, ¿no? Pero bueno, yo supongo que depende de la empresa, ¿no? Porque una marca como Cupra, pues bien, pero una otra como, yo qué sé, Tornillos Pérez, pues imagino que no. Sí, sí, la verdad es que de esto seguro que tienen mucho que decir hoy nuestros invitados. Así que vamos a darles paso ya a Vicky Bazán, cofundadora de Inmersiva XR. Buenas tardes, Vicky. Hola, buenas tardes. Raúl Buenas, Cruz, Vicky. Business Strategy Officer en Vision, Grupo Media Pro. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal, Nurias? ¿Cómo estáis? Mis felicitaciones por el Buenas. programa. Bueno, Muchas gracias. David Zuleta, Insight Black Belt y director de investigaciones y tendencias en SL Consulting. Buenas Hola, tardes, hola, David. Nuria. Gracias. Hola, Vicky. Hola, Raúl. ¿Cómo están? Muy bien. Y por último, Borja Martí Lunas, director de innovación y metaverso en Dentsu Creative. Hola, Borja, buenas tardes. Hola a las dos, hola a todos y muchas gracias por la invitación. Nada, gracias Buenas. a vosotros por estar aquí con nosotras. Así que, Nuria, empezamos ya. Pues bueno, la primera pregunta, la básica para centrarnos un poquito. Según vuestra manera de vivirlo y verlo, el metaverso, ¿cómo va a transformar el marketing y la comunicación? El que quiera puede lanzarse. Pues me lanzo acá. Venga. dale. Dale. Sabes, Nuria, cuando dices cómo va a transformar, nada más pienso que empezando, yo creo que uno piensa que todo va para el futuro y hay cosas que ya están sucediendo y creo y que ya vienen sucediendo del pasado y creo que esa es una forma también de enmarcar el fenómeno y lo que ya está pasando con algunas plataformas, con algunos canales, con algunas marcas, es que están creando una nueva experiencia al consumidor y esa nueva experiencia de consumidor tiene nuevos contenidos, nuevos canales, tiene también una nueva forma de concebir a ese consumidor, ¿no? Es un consumidor que ahora valora su identidad digital, es un canal que se está abriendo en estos espacios 3D y estos nuevos contenidos que ya están por ahí circulando, pues también son contenidos 3D. Diría que eso es una forma en la que está sucediendo ya un cambio, nuevo customer experience, pero también hay nuevos modelos de negocio que se están articulando y ya se vienen articulando desde el pasado. Y bueno, como para resumir, eso tiene que ver principalmente con nuevos modelos de negocio, que es vender contenido. En el marketing el contenido siempre ayuda a que las personas lleguen a comprar. Decimos siempre como que el contenido es rey para que te ayude a comprar, pero el contenido acá se vende contenido 3D, porque la gente alimente su identidad. Vicky, Raúl, Borja, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo va a cambiar esto? Sí, estamos al principio de una nueva ola, la verdad estamos muy al principio todavía, yo creo que estamos en una fase todavía muy de exploración de lo que va a ser esto. Es muy interesante lo que estamos viendo, la verdad es que estamos viendo experiencias interesantes en diferentes áreas. Lo que dice David, estamos viendo cosas muy interesantes en temas de contenidos, de cómo se están
tratando de comercializar contenidos dentro del metaverso o consumirlos. Estamos viendo experiencias de e-commerce, a ver de qué manera se puede monetizar el metaverso mediante el e-commerce. Entonces, todos son experiencias, todos estamos aprendiendo de cómo es, todavía no hay muchos usuarios, entonces es momento de aprender, de explorar, para cuando realmente esto avance, estar muy preparados en ese momento. Vale, Vicky. A ver, es que, claro, tenemos que partir un poco del concepto metaverso, ¿no? Entonces, ¿cómo el metaverso va a cambiar? Pues depende de lo que entiendas por metaverso. Si entendemos las plataformas, digamos, sociales, pues no es más que, hablábamos de nuevo canal, ¿no? Cada plataforma es un nuevo canal, igual que puede ser en cada red social o cada nuevo medio de comunicación que va saliendo. Si entendemos el metaverso más como un concepto más amplio, estamos hablando de cualquier cosa que pueda ser en Internet, ¿no? En este nuevo Internet. Y ahí lo que va a cambiar es porque va a cambiar un poco la tendencia del ser humano en general, ¿no? Porque si interactuamos ahora con la tecnología de una manera mucho más orgánica, pues en mundos 3D, en el que yo tengo una presencia, entonces, además, si todo este metaverso está centrado en el usuario, en el humano, estamos no solo, digamos, es una vuelta más. Si pasábamos de la publicidad, del te pongo delante mi producto, al crear contenido, que no solo es el producto, sino te doy un entretenimiento, un contenido, ahora lo que les tenemos que dar es una herramienta para que ellos mismos creen contenido y usen nuestro producto como contenido, ¿no? Entonces es incluso más orgánico aún, cada vez iremos como a mejorar el día a día de las personas a través de las marcas y del contenido de marca. Raúl. Pues sumo. Yo creo que es que vengo de un mundo muy digital de hace mucho tiempo y siempre digo que la única constante es el cambio. Entonces, algo cambiará, pero sí que es verdad, y esto es una reflexión muy, muy propia también, que es que el marketing seguirá siendo marketing como disciplina que todos conocemos, ¿eh? Al final, vender el producto mejor es lo que nos ayuda, pero sí que es verdad que esta migración que hemos vivido hacia el influencer, hacia la precisión y hacia la personalización al extremo, pues seguramente cambiará en algunas cosas como técnicas y métricas, ¿no? Yo creo que el tema de valorar cosas que suceden en estos mundos inmersivos, como la expresión del avatar, el tema de añadir mapas de calor para saber por dónde el usuario ha transitado dentro de ese mundo espacial. Yo creo que esas cosas añadirán y creo que se irán conociendo y será, como bien decía Borja, una exploración que iremos viendo. También sí que es verdad que digo el tema de métricas, porque sí que es verdad que últimamente nos encontramos que esto va de crear buenas experiencias, pero también va de hacerlas medibles, rentables y con sentido, como diría Patricia, ¿no? Una compañera de profesión y de sector, pero también añadiría que los KPIs nos ayudan a iterar y mejorar. Sí que es cierto que yo vengo de W y vengo de agencias, y la comunicación, como tú, Nuria, la vivo y la siento y me apasiona, y yo creo que aquí sí que hay un cambio más diferencial por la naturaleza narrativa inmersiva que producen estos mundos, ¿no? Y cómo ese storytelling se convierte en un story living y cómo la capacidad de ponerte en una caja mágica te permite contar valores narrativos utilizando físicas que no podías utilizar o aumentando la realidad, ¿no? De una forma diferencial que muchos hubiéramos soñado cuando teníamos que hacer el típico post o el típico blog, ¿no? Que era como, ostras, creo que la convergencia tecnológica, del Internet de los sentidos, de la economía colaborativa, que las personas ya no son personas sino comunidades. Y aquí también para hacer referencia, ya me cierro, es lo que iba a decir con el tema de nuestro compañero, ¿no? Que está en Colombia, ¿no? Al final, yo siempre digo, el contenido siempre ha sido el rey, pero en digital aprendí que la conversación era la reina y que ambos se sentaban en un trono que se llamaba experiencia de usuario. Yo creo que todo esto viene y seguirá siendo lo que aprendí, pero cambiarán algunos conceptos que irán saliendo y aprenderemos, ¿eh? Y nos equivocaremos como nos hemos equivocado ya más de uno que estamos aquí. Uy, estás muteada, Nuria. Sí. Disculparme. Es cierto lo que comentáis, ¿no? Pero otra parte importante también de cara al metaverso son los nuevos riesgos reputacionales, ¿no? ¿Consideráis que las marcas se enfrentan a nuevos riesgos en el metaverso o a los mismos que en la actualidad? Perdón, Nuria, a mí antes de entrar en esa pregunta me gustaría añadir ahí sobre la anterior y tal, eso para eso. Y también consideraba
una cosa que va a cambiar también bastante o que tiene pinta de que va a cambiar cuando estemos en estos entornos de metaverso, de marketing y comunicación, es el tema de la presencialidad, ¿no? Vamos a tener una presencia mucho mayor. Las marcas van a tener una comunicación mucho más cercana con el usuario. Al final, el poder atenderte en persona, en forma de avatar, esa comunicación va a ser mucho más cercana de lo que es a día de hoy el mundo online. Entonces, yo creo que eso va a ser uno de los grandes cambios que vamos a notar, ¿no? Nosotros tenemos con un cliente, estamos explorando ese tipo de cosas, de poder atender a sus clientes en el metaverso en forma de avatar de manera presencial, y la verdad es que el cambio es muy significativo, ¿no? Es mucho más cercano y, por tanto, más interesante para el usuario. Sí, sí, totalmente. Y sobre la reputación, ¿qué nos podéis comentar? ¿Creéis que las marcas deben tener en cuenta nuevos riesgos reputacionales? ¿Quién se anima? Yo creo que sí hay, particularmente con las nuevas audiencias. Viste que decimos, piensa en un Roblox que tiene audiencia predominantemente de niños. 50% de la población está abajo de los 18 años en Roblox. Creo que cuando piensas en esos puntos de contacto que atienden y que de cara al futuro, además, esperamos que sean estas nuevas generaciones las que digamos, como que protagonizan el pleno de la transformación. Sí creo que te enfrentas a riesgos reputacionales diferentes porque estás hablando con una audiencia, por ejemplo, de menores de edad, ¿no? Cuando tuvimos toda esta era de las redes sociales y ahora con TikTok, como que los papás todavía hay un control parental ahí tú puedes entrar a TikTok, pero a ciertas horas, yo te doy mi celular. En cambio, con Roblox, como viene de este mundo de educativo, como que los papás se sienten un poquito más seguros. Mi hijo va a entrar a aprender ahí y pues uno escucha todo el tiempo noticias de que incluso en estas plataformas pasan cosas que no deberían pasar y entonces hay que tener cuidado. Las marcas van a empezar a hablarle y esto ya está sucediendo todo el tiempo, le están hablando a audiencias más jóvenes, audiencias que están monetizando desde muy chicos, nosotros estamos haciendo diseños de marketing para que las marcas moneticen a estos chicos. Entonces, ahí viene otra situación, otro lío para las marcas. Yo me sumo, ¿eh? Yo creo que hay un tema que lo hemos comentado, sobre todo Nuria, ¿eh? Tú eres la especialista aquí, creo que tenemos que aprender mucho más de ti, ¿no? En ese sentido de la crisis reputacional, pero es lo que he comentado siempre. Nosotros estamos viviendo del social media al virtual media. Y como antaño, el origen de mensajes a tiempo real siempre ha llevado a tener un equipo de crisis de reputación y Metaverso no será distinto de ello. Sí que es verdad que hay un tema veo riesgos entre comunicación entre avatares, veo riesgos en notas de prensa con una plataforma que se lanza, que se cierra mañana como Altspace, ¿no? Una marca sale ahí y dice, hostia, apuesto por Altspace, pues se cierra mañana, ¿no? Y es como, ¿y ahora cuál es el roadmap y cuál es el plan B? Pero yo creo que hay un riesgo que está por debajo, que yo me lanzo y me mojo en debate, que es el tema... Bueno, de eso se trata, de que os mojéis. Yo me mojo, yo he venido aquí a hacer un isma, a hacer un poco... ¿Vale? Que es un poco... O sea, yo veo que hay una parte de la esencia de la Web3 donde un usuario ya no da un like y se convierte en fan, sino que compra un activo de la marca y se convierte en creyente de la marca, ¿no? Y cómo ese paso de un fan a un creyente de la marca que busca un retorno, dile de inversión, de protagonismo, de personalización, de lo que queráis, todo eso de ahí, llevado a que no entiendas cómo la comunidad y la experience de la comunidad, porque esto ya no va tanto de customer experience, sino va de comunidad y de customer y la experiencia de las ambas, yo creo que es un riesgo importante. Saber crearla es jodido. Los que hemos vivido en social media años ya lo hemos visto. Pero también dirigir para que el hype y la frustración de esa comunidad no dé pérdida de valor al proyecto, esto es un temazo. Temazo serio del cual hay que meter ahí una tesis.
Vicky, Borja. Claro, porque es lo que decía Nuria al principio. No solo, de hecho, tuvimos este debate cuando pues, se empezó a popularizar también el branded content. ¿Es necesario o no es necesario? A veces lo pensamos, grandes marcas, grandes riesgos, una gran estrategia, pero igual precisamente a Tornillos Paco no le interesa tener a alguien vendiendo en una plataforma virtual, porque realmente la inversión que supone, sobre todo en el inicio de la construcción de todas estas tecnologías, le va a suponer un riesgo enorme, ¿no? Entonces, hasta que eso se estabilice o se estandarice y que realmente, pues igual que al principio no todo el mundo tenía una página web y ahora mismo es tan fácil como que se te crea sola, e incluso ahora con inteligencia artificial te crean hasta el logo, el diseño y todo, y la web ya directamente, ¿no? Entonces, a veces habrá cosas como muy estándar, igual que hablamos del avatar estándar y el avatar de lujo, y el que se quiera arriesgar más, o sea, no todas las marcas van a tener que ser una comunidad de amigos y de fans. O sea, igual marcas como Red Bull sí le interesa tener un branded content bestial y que te comprometas con la marca y con sus valores, pero habrá otras que simplemente sean precisamente necesito este producto y lo necesito ahora, ¿no? Y yo creo que al final hay que pensar otra vez en el usuario y en el consumidor, ¿no? Que es consumidor creador, pero ¿dónde está el consumidor? Que muchas veces nos está pasando, sobre todo ahora, precisamente en los inicios de estas plataformas, que es, pienso en una estrategia en la que creo voy a tener presencia en la plataforma, pero luego no hay contenido, no está el metaverso vacío porque no tienes audiencia, o estás llevando una marca a precisamente una plataforma donde tu audiencia son niños, que realmente igual no tienen el poder adquisitivo. Entonces, realmente no estás vendiendo el producto de retail, sino lo que estás vendiendo es el skin, que es lo que se quiere comprar el niño, que al final son prescriptores para sus padres, ¿no? Y que cada semana le pasan al padre una checklist de, oye, quiero estos skins del Fortnite y esto del Roblox, ¿no? Yo creo que al final hay que ver dónde está tu audiencia y si realmente te interesa estar ahí o esperar un poco o complementarlo con otro tipo de canales de difusión para que realmente tengas que llevarlos y que no se quede en una nota de prensa, ¿no? Borja. Pues mira, permitir que os diga que justo acabo de ver ahí en la pantalla de comentarios un comentario de Diana Carpio. Diana Carpio es directora de Trade Marketing de Orange y es precisamente con ella con la que hemos creado nosotros el metaverso o sea, la primera tienda de un operador de telecomunicaciones en el metaverso. Creamos la tienda de Orange ahí. Entonces fue ella la que empujó este proyecto y es una pena que no pueda estar ahora en nuestro lado porque seguramente lo contaría mejor que yo. Y esto de la crisis reputacional hemos hablado varias veces y quizá hay tres cosas que vemos ahí muy, muy importantes. Primero, cuando creas un espacio para una marca en un metaverso es que todo funcione bien. No es fácil, es un entorno muy novedoso, muy nuevo para todos y el que todo funcione correctamente es muy importante. El segundo es el tema de las identidades. Con Diana, ella fue la que se empeñó en que no, que la atención al cliente tendría que ser presencial. Teníamos que, la experiencia del metaverso tenía que ser igual que en una tienda Orange de la Puerta del Sol. Con lo cual, cuando tú avisaras a un comercial para que te atendiera, tenía que atenderte un comercial real. Ahora, ¿cómo hacer que esa identidad fuera segura? Que tú tuvieras la seguridad de que estás hablando con un comercial de verdad. Al final vas a transmitir datos, vas a hablar con ellos. Eso es importante, mantener todos esos canales, que es lo que hemos resuelto con ella. Y una de la tercera cosa que nos preocupa a la hora de llevar una marca al metaverso también es, oye, lo que sucede en ese espacio que tú has creado como marca. En el fondo, tú eres un poco responsable de lo que ahí está sucediendo y no es algo que se pueda moderar con facilidad. Es decir, si de repente hay gente en tu metaverso que se está moviendo y están hablando y se inicia una discusión, se inicia un problema, eso no se puede moderar como se puede moderar en una red social. Todavía no estamos capacitados para eso. Entonces es otro problema también el que tenemos que pensar cómo gestionarlo en el futuro, ¿no? Es otro de... Y yo añadiría también, Borja, ahí en ese punto, perdona Vicky, que bueno, todas estas marcas que estén pensando, ¿no? en
en contratar los servicios de un proveedor para crear su entorno inmersivo o para empezar a poner a lo mejor alguna patita ya en el metaverso sin crear un gran proto-metaverso de momento, ¿no? También es importante desde un punto de vista reputacional con qué proveedores trabajamos, ¿no? Porque están emergiendo también muchísimas empresas con este hype ahora mismo y no solo desde un punto de vista de compliance con estos proveedores, sino también, bueno, si nos van a dar un servicio eficiente que pueda poner en riesgo o no nuestra marca, ¿no? Simplemente es un apunte. Sí, continúa, Vicky. Simplemente hacía el apunte de que realmente cuando precisamente hacemos estos protocolos de riesgo, ¿no? De qué pasaría si hay X problema, en redes sociales más o menos puedes tener una guía, pero ahora en estos mundos virtuales tenemos que tener en cuenta que va a haber problemas de los que ni siquiera nos imaginamos todavía. O sea, son problemas que no han existido, como este que decía, si alguien se va a tu plataforma, a tu espacio del metaverso y se graba un vídeo y lo sube a YouTube y está en el espacio de Orange, o sea, tienes que tener, o sea, al fin y al cabo es un límite que tú no puedes controlar, ¿no? Entonces, sí que es cierto que estamos ante problemas que todavía no sabemos qué repercusión pueden tener. Nuria, yo quisiera añadir un par de comentarios también. Creo que hay otros dos escenarios de riesgo reputacional. Uno es la falsificación de la marca. De hecho, que las marcas mismas, como las marcas están también armando su brand avatar, con todos estos virtual VTubers y bueno, todas estas cosas que estamos viendo con inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que existe el riesgo de que se falsifique la marca, pero también existe la necesidad de que las personas se enteren de que están hablando con una persona o con un chatbot, una cosa de estas. Y el otro, cuando en una ocasión asesoramos a un cliente para llevarlo a una plataforma de gaming y existe en el gaming algunos ambientes muy tóxicos, porque los chicos se hacen bullying, porque los chicos excluyen, y esos ambientes tóxicos también creo que pueden permear la imagen de la marca, pueden permear la reputación finalmente de por qué te pusiste ahí, ¿no? Entonces muchas marcas de hecho tienen que salir a hacer medio campaña de, mira que estos ambientes también debemos tener una especie de trato condescendiente, de trato diverso, de aceptación de la diversidad, tolerancia, etc. Aquí en todas vuestras respuestas hasta ahora se ha oído mucho el tema de la comunidad, de que la audiencia ahora más bien es joven, que las marcas más bien están solas, digamos, que no hay comunidad. Entonces, ¿cómo pueden las marcas atraer a su cliente al metaverso? O sea, ¿cómo lo llenamos de gente el metaverso ahora para hacer el negocio allí? Yo creo que el marketing nunca ha sido de atraer, sino de ir a donde está la gente. Y por eso creo que estos espacios que a veces uno medio ve desiertos por ahí, es porque estamos entendiendo la cosa al revés. El metaverso fue una cosa que nombramos el año pasado, pero que ya está manifestándose en algunos espacios, sí, rudimentariamente. Sí, no es como nos lo vendieron en el demo de Meta, todavía falta, pero ya se está manifestando y creo que es más al revés. Las marcas tienen que explorar estos espacios, ver cómo la identidad de la marca, cómo el branding hace match con lo que tienes en esos espacios, si quieres hablarle a ese tipo de públicos que están ahí, si en verdad quieres rejuvenecer la marca, porque mucho de esto es rejuvenecer las marcas, y bueno, las marcas tienen esta especie de síndrome Dorian Gray, que siempre quieren ser jóvenes, pues bueno, estos espacios son para que te encuentres con gente joven. Entonces, más que traerlos, es ir a buscarlos. Sí, yo ahí fíjate, discrepo un poco ahí con David y tal. Yo creo que eso, que ahora mismo hay como dos formas de tener presencia, ¿no? Una es, vale, puedes tener una presencia de imagen, hacer una campaña en otros metaversos o en Roblox o tal.
Y la otra es, oye, tener tu propio espacio, crear tu propio entorno dentro de un metaverso. Y en este caso, yo creo que ahora mismo, si tú creas tu entorno en un metaverso, solamente por crearlo no vas a tener audiencia. Ahora hace falta de dotar a tu espacio de contenidos, de experiencias que realmente sean interesantes y que captes a la gente. Y luego tienes que ir a buscarla, tienes que comunicar todo eso para, de alguna manera, informar a la gente y traerles a tu espacio, que sea atractivo. Y ahora mismo solo con, digamos, abrir un espacio del metaverso, es muy complicado que tengas audiencia. Claro. Que además tienes que añadir el reto de la accesibilidad a los dispositivos, a la tecnología y precisamente la adopción a la tecnología, porque igual una plataforma web es más fácil atraer a la gente, pues pincha en el link y ya estás dentro de mi plataforma, que no es lo mismo que cómprate unas Oculus, aprende a usarlas, entra y vente con tus amigos. Al final es una adopción mucho más difícil de llegar. Por eso yo creo que David ahí se refiere de tienes que ir al usuario que ya sea de gafas. Entonces, creo que hay que precisamente generar contenido para que la gente piense, me voy a comprar unas gafas porque sé que voy a probar esto, esto y esto. Porque si no, ¿para qué quiero las gafas? Solo para videojuegos. Entonces, no hay ese incentivo. Entonces, creo que entre todos tenemos que sumar para crear más masa y con todos me refiero a las marcas, pero también a Meta y a HTC y a hacer los dispositivos más accesibles para que, pues ya sea desde los niños en el colegio hasta si trabajas en una gran empresa que sea igual que tu ordenador, tengas tus gafas, cuando vaya calando el dispositivo, al final esos usuarios se van a convertir además en creadores y como ya son audiencia y ya tienen accesibilidad, ya es más fácil que las marcas quieran tener presencia ahí porque ya va a haber la audiencia. Raúl. Sí, estaba pensando porque tenía esta dicotomía entre el push y el pull, ¿no? El siempre famoso push y pull, y sobre todo, pues que pasa que me remito a mi gran maestro Daniel Solana de W, ¿no? Y ahí hablábamos de una pospublicidad que ya no trabajaba tanto en un tema de ir a perseguir a la gente, ¿no? De entrar en un bar con un micrófono, ¡ah, yo soy esta marca! ¿No? Que no aporta valor, sino creando contenido de valor, ¿no? Y proyectos útiles de verdad, ¿no? Al final, yo siempre he considerado que cuando tú vas a plantear algo a un cliente, siempre tiene que ser algo que trabaje en la estrategia de negocio, evidentemente, sin perder de vista el branding como algo muy importante a nivel de comunicación, pero que dé valor al usuario, ¿no? Al final siempre nos hemos, y aquí nos ponemos todos, es decir, siempre nos hemos jactado, ¿no? De esa palabra del consumidor en el centro, y hay pocas cosas que el consumidor esté en el centro de verdad. Hay pocas que digas, ostras, es que aquí, yo creo que ahora lo bueno que tenemos que en un mundo inmersivo es que esa facilidad del centro es mucho más fácil. Pero yo os diría que es un tema de contenido. ¿Qué hemos hecho nosotros en Cupra? Por ejemplo, ¿cómo traemos el tema de audiencias? Porque Cupra no solamente es un metaverso que se abrirá dentro de 2 meses, o 2 meses o 3, ahora no sé cuándo abren finalmente, pero nosotros lo que hemos intentado hacer es un mundo donde hay varias marcas, donde las audiencias de varias marcas se nutren entre ellas para un bien común, ¿no? Al final tengo mi distrito de Cupra, tengo mi distrito de Primavera Sound, tengo mi distrito de Ubit, y entre ellos van generando, ¿no? Porque al final estoy con Vicky, hay que construir entre todos. Yo creo que estamos en el momento, es un momento muy guay, porque yo vivo la competencia del sector como amigos que construimos cosas. Y esto me parece que o nos sumamos todos ahí o sea complicado. Bueno, efectivamente, yo creo que en esta construcción tenemos que participar todos, aprovechar el expertise de cada uno, lo que estáis teniendo con los diferentes proyectos y sobre todo aprender también de los errores del pasado de la web 1 y web 2, ¿no? O sea, porque aquí ya tenemos un aprendizaje previo para intentar repetir quizás algunos errores. Y estabais hablando, todos lo habéis mencionado, que es un tema de contenido. Bueno, entonces, ¿qué formatos y qué contenidos tendrá el metaverso? Sí, Borja, dime. Sí, perdón, te decía, antes de pasar a la siguiente pregunta, Nuria, te quería apuntar aquí que nosotros, uno de los retos más grandes que nos hemos encontrado a la hora de traer gente a esas experiencias es efectivamente es el acceso, ¿vale? Con gafas, absolutamente de acuerdo con Vicky, tiene la complejidad, aparte de lo que el precio del hardware y aprender a utilizarlo y todo eso,
pero bueno, hay muchos metaversos que se accede a través del PC o a través del móvil. Nosotros hemos trabajado mucho con el de Microsoft, con Altspace, con el que decía Raúl que efectivamente ahora de repente se cierra de la noche a la mañana y hay que movernos y todo eso. Son uno de los grandes riesgos que sabíamos que nos enfrentamos cuando estamos al principio de la ola. Pero, por ejemplo, ese metaverso que era accesible a través de web, para poder acceder tenías que logarte con una cuenta de Microsoft. Si tienes una cuenta de Microsoft, tenías que hacértela. Tenías que descargarte una aplicación al PC y todo eso. ¿Cómo comunicas eso siendo una marca para que la gente acceda? No era nada fácil. O sea, al final le metes un jaleo al usuario para que acceda a tu contenido y exige un esfuerzo tremendo por parte de la marca para atraer gente a su espacio. Ahora estamos viendo otras plataformas, pues como Spatial o como Utopian, igual, que están simplificando muchísimo todo esto. Incluso ahora se ha lanzado su propia plataforma, que también simplifica muchísimo y ya solamente efectivamente con un link ya tienes el acceso prácticamente a través del navegador. Joder, eso va a mejorar muchísimo el acceso a los espacios por parte de los usuarios. La forma de comunicar va a ser mucho más sencilla, la experiencia de usuario mucho más fácil. Creo que el trabajo que hay que hacer desde las plataformas para simplificar el acceso es fundamental si queremos que realmente la gente acceda al contenido. Y sabemos que al final el mundo está lleno de contenido, con lo cual si ponemos un poco de trabas al acceso, enseguida van a desistir y se van a ir a otra cosa. Sí, es un poco el riesgo de ser pioneros en una tecnología. Al final eres un poco conejillo de indias de la experiencia de usuarios. Al final, como decía Raúl, es algo de medir y de iterar. O sea, es prueba y error y tenemos que intentarlo de alguna manera para saber dónde no hay que ir y volver a hacerlo mejor. Y el que es el primero que arriesga. Y con Borja y Vicky yo sumaría que hablamos mucho de gaming, pero creo que hay dos escenarios donde también ya hay gente que son los filtros de realidad aumentada para móvil que tenemos en TikTok, en redes sociales. El CEO de Niantic constantemente recuerda como no olvidemos que existe también realidad web para móvil. Y creo que ese es un buen recordatorio acá. Existe también un nuevo SEO que se está asociando a la búsqueda de realidad aumentada de Google. Google tiene búsqueda de realidad aumentada muy fácil ahí en cualquier cámara de celular con la barra de búsqueda de Google. Y eso está produciendo, está creando un nuevo SEO. Es cierto, todavía no se ha masificado, pero ya está el dispositivo masificado. Ya todo el mundo puede hacer búsquedas de realidad aumentada por web, que tienen otra lógica distinta a la búsqueda de Web 2, que es muy textual. Esta es una búsqueda visual. Así que esos dos espacios también ya están disponibles aparte de las plataformas y aparte de crear tu propio espacio 3D. La realidad virtual y aumentada lleva teniendo casos de éxito unos cuantos años. O sea, lo que le estamos dando con el metaverso es la capa social. Si quitas lo que es la capa multijugador, a día de hoy tenemos mogollón de casos de realidad virtual que ya son útiles y no solo de marca, sino desde industria hasta recursos humanos, educación, salud, etcétera. Entonces, es simplemente al darle una capa más. De hecho, además es raro porque la capa de realidad aumentada le falta un poco la parte social, se ha ligado más a las redes sociales, la aumentada por compartir dispositivo, pero también ahí está Google trabajando en crear, digamos, plataformas sociales de realidad aumentada y esto viene fuerte también. Seguramente Apple también dará su paso en ese entorno. O sea que todavía está por venir todo esto. Y volvemos a la parte de contenido. ¿Qué formatos y contenidos creéis que van a primar en el metaverso? O sea, hablamos de nuevas narrativas, de un contenido que va mucho más dirigido a la parte experiencial. Yo creo que en este caso va a haber, obviamente, el entretenimiento, en el caso de que todo va a ser entretenido porque todo va a ser gamificado, experiencial, interactuable, ¿no? Vamos hacia, voy a probar, igual que aprender haciendo, pues es un poco comprar mientras hago porque me va a valer para algo. Entonces, también le damos la capa de utilidad y de productividad. O sea, que al final es algo que mejora mi día, que lo hace más entretenido o lo hace más simple o me quita trabajo.
ni quita esfuerzo. Entonces tendremos como la parte de productivo para ser más productivo y para hacerme la vida más fácil y además hacerme más entretenida, más gamificada, más sociable, etcétera. Yo creo que son las dos grandes vertientes. Yo agarro el guante de Vicky, porque creo que estoy muy de acuerdo con ella. Pero hay un tema que yo creo que los contenidos del concepto este de metaverso van muy asociados a la naturaleza de cómo el usuario explora el contenido. Yo creo que aquí me conecta mucho con ese contenido, ¿no? de la exploración en un entorno espacial donde el contenido se tiene que buscar, donde el contenido se juega, donde el contenido se consigue, donde el contenido es consecuente con la acción, donde el contenido en el fondo es una meta a realizar por el usuario, ¿no? Yo creo que los contenidos dentro del mundo que estamos construyendo serán en mayor medida, y por eso yo decía que agarraba el guante de Vicky, porque todos serán como muy gamificados para contar una historia, ¿no? Nosotros sí que es cierto que todas las cosas que hemos hecho con Cupra, con algunas marcas que íbamos haciendo proyectos, sí que es verdad que hemos tenido que meter esa capa de gamificación para forzar la exploración, ¿no? y aprender jugando, ¿no? El learning by doing, para un tema de exploración. Sí que es cierto, ¿no? Y esto no es nuevo, al final la Bear Gaming siempre funcionó para las marcas, ¿no? Para convertir de la comunicación a una experiencia. Y la gamificación, que era medir resultados, ¿no? Que al final era con la motivación de la gente mido cosas, pues yo creo que ahora con la Web3, que ese es un gran problema, la parte de penetración de esto por el tema de la UX, ¿no? De lo que comentaba Borja, ¿no? De cómo a un usuario le cuentas cómo meter una wallet, pero cuando todo esto sea así, nuestra gamificación pasará a ser un play to earn, ¿no? Es decir, esto va de yo hago, consigo, será contenido o serán otras cosas. Pero estoy muy de acuerdo. Yo creo que tengo casos de Accenture con Laura Pellicer, por ejemplo, cómo gamificar innovación, ¿no? Procesos de innovación. Yo creo que a todos nos gusta jugar y parte de este mundo va mucho de esto, con narrativas así. Sí, no solo lo lúdico, también lo útil, porque al final las marcas que proporcionen herramientas y cosas útiles también se posicionarán, ¿no? O sea, que como comentaba antes el caso de Orange, ¿no? Si estás dando además algo que no solo es contenido, sino es útil, te va a resolver un problema y te lo va a hacer más fácil y además lo tienes tú y tu competencia no, realmente te va a superar una diferenciación a nivel usuario. Yo ahí me sumo con Vicky, creo que mucho tiene que ver con el story que está evolucionando. Digamos que en publicidad la idea de que el publicista vende, es un storyteller, está evolucionando ahora a que tenemos que hacer un story playing, algo así. Y eso tiene que ver con incorporar, aparte de la narrativa, un montón de variables nuevas. En un caso que trabajamos para un cliente, hicimos una dinámica para que las personas hicieran una compra online. Cuando la evaluamos con consumidor, con gamers, ellos decían, pero con esto no puedo hacer nada, con esto no puedo jugar. Tengo que jugar adentro y afuera. Entonces tienes que crear mecánicas, desafíos, puntuación, feedback, progreso, sistemas de frustración, economías, meterle fantasía a la cosa. Y todo eso es una lógica que hoy no tenemos tan incorporada dentro de la narrativa pues publicitaria clásica, y creo que esto sí es clave cuando piensas en una experiencia inmersiva. Y también a propósito de los contenidos, creo que hay otra manera también de leerlos, que es a través del dispositivo que estás accediendo, también accedes a un tipo de contenido. Uno piensa que es muy visual siempre y que el contenido siempre tiene que ser gráficos 3D, pero todo lo inmersivo tiene otro tipo de experiencias. Hoy tenemos también la captura de movimiento, entonces ahí va a haber diseño de contenido para captura de movimiento. Hoy yo creo que las agencias que producen el contenido clásico del marketing no están preparadas, por ejemplo, para crear contenidos alrededor ni siquiera del 3D, tampoco crear contenidos de este otro tipo de captura de movimiento, de sonido 3D, todo esto todavía no lo hemos incorporado bien. De hecho, por eso yo creo que los estudios de gaming hoy se están robando brief
que normalmente le llegaban a las agencias de publicidad. Mira, yo quiero crear un contenido 3D, no, yo no tengo desarrolladores 3D, ve con un estudio de gaming y eso seguramente va a producir ahí también un efecto, una revolución. Yo estaba ahí pensando un poco ahí qué tipo de contenidos he consumido en metaverso, así que me hayan realmente llamado la atención, así, y de lo que más me llama la atención de este tiempo que llevamos aquí jugando con el mundo del metaverso es uno de las reuniones ahí, charlas, ponencias, me parecen súper interesantes este formato para el metaverso. En vez de estar en una plataforma como estamos ahora, de uno habla, el resto escucha, el poder recuperar luego el networking, el poder hablarnos con otros, eso me parece súper interesante, me parece un contenido súper innovador y que realmente es útil. Otro que me ha parecido interesantísimo es temas de formación, educación. Hace poco atendía un evento que había en Alt Space de un tipo, un inglés, que se presentaba como experto en cultura urbana. Y entonces entramos en su espacio del metaverso, que era una plataforma muy simple, un bosque y tal, y eso. Y entonces el tío empezaba a hablar de lo importante que era la cultura urbana, lo interesante que era, y empezó a hablar de un mural que había en una calle de París, del Tintín, el Capitán Haddock dándose un beso, y lo importante que había sido eso dentro de la cultura urbana. En un momento dado, él cambió y todo el fondo se transformó en esa calle de París. Entonces, de repente te encontrabas que estabas ahí, que realmente estabas viendo ese mural y él te estaba enseñando eso. Y nos preguntaba a los que estábamos atendiendo a su charla nuestras opiniones sobre eso. Para mí esa experiencia fue brutal, fue mucho más potente que la que podemos vivir en una web normal o un evento en directo, ¿no? Es una forma diferente de utilizar el metaverso, un contenido distinto y realmente diferencial. Para eso, entonces, para todo el tema de educación, me parece que va a ser potentísimo el metaverso. Y luego, evidentemente, entretenimiento. Ya hemos visto el tema de los conciertos, de los vídeos, todo eso me parece que también es potente. Al final lo que está detrás es la experiencia, ¿no? O sea, el poder vivir esa experiencia, ¿no? Sí, y justo, de hecho, a colación de una de las preguntas que ha salido ahí antes, que es el diseño de estos contenidos, ya no es tanto de personas que cuentan historias, porque los usuarios no solo van a oír historias, van a vivirlas. Entonces, al final, nos vamos a convertir en directores de teatro o al final vamos al final a crear juegos de rol, ¿no? Donde cada uno tiene su presencia y tiene su identidad y está actuando de una manera u otra. Y así que los que diseñan este tipo de marketing van a ser perfiles que realmente crean experiencia de usuario, que crean juego, que crean interacción y van a ser un poco diseñadores de experiencias. Nosotros hemos sumado en proyectos a gente de escape rooms. Gente que ha hecho escape rooms, ¿no? Claro. Yo lanzo el tip, quizá he desvelado un secreto, pero nada. Yo he diseñado un escape room y me ha valido también para hacer cosas, cierto. Raúl, si necesitas a alguien, yo soy una aficionada al escape room, ¿eh? Sí, yo lo soy mucho y a uno, el último que fui, le dije, ¿puedes venir a trabajar en un proyecto, por favor? Porque me ha parecido como brillante todo, ¿sabes? Es como, no me lo puedo pasar mejor. Ya. Bueno, y hablando de esto, ahora ya pasando a la parte práctica, ¿no? ¿Habéis llevado a cabo alguna estrategia de marketing en el metaverso? Y así como un par de diferencias claras que tenga con el marketing estándar, por decirlo así, que hayáis visto más claras. Y también, si me podéis decir qué métricas habéis empleado y cómo habéis medido el ROI. Es momento de monetizar. Exacto. ¿Quién se lanza? Yo creo que me gusta esa del ROI, porque creo que no es momento de monetizar. Creo que de hecho una forma de medir el ROI clara es porque vendes el producto y eso es muy directo. Esa forma de medir la estrategia en otros canales no es tan clara. Cuando haces marketing en redes sociales no puedes medir el ROI tan directamente, acá sí, pero creo que no estamos en el momento de medir el ROI. De hecho, yo no estoy seguro si el presupuesto tiene que venir de marketing o de pronto de R&D. Explora, ustedes han hablado de crear tu propio espacio y esa creación de ese nuevo espacio, ¿a quién le va a salir el presupuesto en el negocio? ¿A marketing
o a los tipos de R&D o a otra parte del negocio. Y siguiendo con el ejemplo del R&D, cuando tienes una inversión de R&D, el ROI se mide diferente, ya lo mides desde más largo plazo. Entonces creo que es importante como meterse en que estamos en un mood de exploración. Supongo que hay unas métricas que digamos que más o menos le dan consistencia a la experiencia de hacer marketing digital, que es información general de los usuarios, conexiones que hay al mismo tiempo, cuánto pasa el tiempo, cuánto pasa un usuario frente a un espacio, medir por día, y creo que ahí no es excesivamente variaciones, creo que hay que inventar también unas nuevas métricas para medir el ROI, pero yo creo que no es el momento, sino bueno, estamos invitando a que las personas exploren, a que miren que hay nuevas audiencias ahí, y de hecho esa es una diferencia clave también entre las experiencias de hacer marketing con otro tipo de estrategia, otro tipo de habilitadores digitales, y hacerlos acá es también la audiencia, ¿no? Aquí tienes que trabajar todavía con audiencias a veces que son de nicho, que tienen acceso al dispositivo, pero también audiencias que son de gamers, audiencias de ciertas edades, etc. Perdonar que os interrumpa antes de que continuéis, tenemos que ir súper rápido porque estamos en tiempo ya de preguntas de los espectadores, así que dais respuesta a esta pregunta y ya pasamos a las preguntas de los usuarios. Sí, yo creo que hay un pequeño apunte y es que el querer medir, querer que haya una unidad de medida significa que tiene que haber una unidad estándar. O sea que de momento no tenemos nada estándar que medir para que haya una unidad de medida real, ¿no? Entonces, tenemos que todavía que ver cuál es esa experiencia del usuario dentro para decir, vale, si mi usuario lo que hace es moverse por el espacio, vale, ¿cuál es el lugar por el que más se mueve? Y ahí ya tienes algo donde medir. Pero si todavía no estás analizando lo que hace el usuario en el espacio, porque cada espacio es diferente, cada espacio tiene posibilidades de interacción diferentes, cada gafa te mide una cosa, una gafa te mide el eye tracking y el face tracking, otras no. Entonces, al final tienes un montón de datos que no son estándares, entonces es muy difícil comparar eso. Borja, Raúl, muy breves, por favor. Muy breve, nada. Quizá la experiencia más grande que hemos creado en el metaverso ha sido con lo que os comentaba de la tienda del metaverso de Orange. Y esa ha sido por el nivel de presupuesto y nivel de ambición, ha sido la más potente. Y, a ver, por un lado, pues sí, ya hemos vendido terminales en el metaverso, lo cual al principio era sorprendente y ya es algo que empieza a ser más normal. Hacemos promociones dentro del metaverso como si fuera una tienda normal, pero quizá yo creo que el ROI todavía no está ahí. El ROI fue primero una gran repercusión mediática. El lanzamiento de la primera tienda del metaverso hizo que saliéramos en todos los medios. Eso se increasó mucho. Era un momento en finales del año pasado, un momento de gran hype del metaverso, con lo cual eso ayudó mucho a la repercusión que tuvo. Y lo que os decía, a partir de ahora nos está ayudando muchísimo a mejorar los procesos, a aprender a utilizar el metaverso como canal de venta, ¿no? Creo que es muy interesante. Yo, para cerrar ahí, voy muy rápido. Creo que hay unas estadísticas de gamificación clara. Yo creo que Luis Delgado, que está por aquí, ha comentado, ¿no? Space Creator, Utopia, Doppel, ¿no? Que tenemos en Vision. Ya son plataformas que tienen sus propios KPIs, porque al final esto va de retorno. Pero sí que es verdad, quizá nosotros no nos pasamos tanto en un KPI tan al uso del digital, sino que también hay estadísticas de la experiencia, ¿no? De cómo atiendes de rápido, ¿no? Toda esa parte del blueprint del servicio creo que es interesante. Al final nosotros, pues os hago un ejemplo, ¿eh? Nosotros hemos analizado conversaciones del helpdesk cuando hemos hecho eventos en Cupra para sacar historias de usuario, para sacar nuevas funcionalidades. Eso es también, ¿no? La parte que hay que medir para que convierta, ¿no? No es un ROI directo, pero es otra métrica. En fin. Bueno, muy bien. ¿Algo más que añadir respecto a esta pregunta, alguno de vosotros? ¿No? Pues pasamos al público, que tenemos unas cuantas. Mirad, la primera.
¿Podrías listar los principales puntos sobre los que pivota el diseño de la experiencia de usuario que se tiene en cuenta a la hora de crear campañas de marketing digital en entornos inmersivos como el metaverso? El primero es el buyer persona, ¿no? Que además también lo mencionaba antiguamente, es el saber a quién nos dirigimos y dónde está esa audiencia, qué accesibilidad tiene a los dispositivos y qué adaptación tiene a esa tecnología. Yo creo que es uno de los primeros. El otro es precisamente el diseño, es el elegir qué dispositivo o qué plataforma, es hacer el benchmarking en cuanto al usuario, decir, a mi marca cuál es la tecnología que realmente más le favorece, si va a ser la aumentada porque quiero mostrar el producto o realmente tengo una gran experiencia de usuario de branding en el que realmente me da como para crear un entorno inmersivo. Entonces, realmente yo creo que es un poco ver la tecnología y ver la persona. Y cuando realmente tienes ese análisis de cuál es tu problema y qué tecnologías y qué audiencia tienes, al final es esos 3 puntos y acabas hallando la solución posible. Entonces, yo sí os sirve para compartir y sumar, ¿eh? Yo creo que Vicky está perfecto lo que ha comentado. Yo sí creo que os sumo la parte de... Yo he trabajado muchos años en un laboratorio de usabilidad, ¿no? La prueba, la cura de humildad de los diseñadores que hacemos experiencias, ¿no? Entonces, la cura de humildad. Entonces, yo ahí tengo un learning que es el tema de... Esto se me ayuda, es el learning de cómo se trabaja. Es decir, cuando tú creas un tema de... O sea, la pregunta era, perdona, los puntos en los que se basa la experiencia de usuario en metaverso. Vale, se me ha ido, lo recuperaré, perdonad, se me ha ido. Es la hora, no te preocupes. Está confeccionando. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que Vicky los has resumido, que es consumidor, canal, los habilitadores, se me escapa alguno, el consumo mismo, pero creo que esos son. El contenido. Perdón, el contenido, el usuario, el contenido, los puntos de contacto y los habilitadores, que son los canales, los puntos de contacto, ahí los has dicho. Yo creo que teniendo en cuenta esas 4 cosas, que son las mismas que tenemos en cuenta en cualquier estrategia de marketing, como has dicho, esos son. Ok. Siguiente pregunta, que también de camino. ¿Cómo podremos visualizar nuestra huella digital en el metaverso? Hombre, ahí entra la capa de blockchain, ¿no? De la Web3. Si hay algo que diferencia a esta Web3 precisamente que quiere ser más seguro y que quiere dejar esa huella digital. Ahora, lo que no sabemos es cómo van a usar esos datos o esa huella digital y para qué se va a usar. Yo ahí le sumaría... blockchain acá es clave para esto de la huella digital, pero creo que la presencia digital que demandan los espacios, que es ahora un avatar, entender que ahora le diseñas a nuestra pirámide de Maslow clásico de marketing, tienes necesidades para el yo físico y tienes necesidades para este yo virtual, es clave entender eso. Le vas a crear, ya están creadas las necesidades, vas a atender necesidades del yo virtual. Vale, hablamos de business to avatar, ¿no? En este caso. Me ha regresado, perdonad. Ha entrado Claudia, mi hija, y ya me he despistado, ¿vale? Os cuento. Es decir, el buyer persona, yo en ese laboratorio de usabilidad aprendí, ¿no? Que el buyer persona era muy importante para definir cómo debería ser todo el producto, pero sí que aprendí un tema que Estados Unidos ya hablaba mucho tiempo, que era el profile, ¿no? El contexto de uso. Porque al final María puede ir al cine para estar con sus hijos con unos paints y unos games, puede ir porque ella es de la filmoteca y va para unos paints y unos games. El contexto, yo creo que en el mundo en el que vivimos, que son unas gafas, ¿no? Que es un tema de tal, tiene mucho que decir cuando haces algo así, ¿no? Al final, esto va de, ¿no? Esto cuando salió el cine, ¿no? Y decían que el cine rompería la tele, ¿no? Y era como, no, las gafas son 2 horas, es decir, no me puedo pretender estar 24 horas detrás de una gafa, ¿no? Entonces, habrá experiencias con el contexto que tendrán sentido. Bueno, lo he recuperado. Nos queda un minuto para la última pregunta, Nuria, pero tiene que ser respondida en 30 segundos, si es posible. Pues venga, la última pregunta, de Milton. ¿Qué pasa si las personas crean el espacio de una de las marcas que quieren? ¿Habrá riesgo de una presencia involuntaria de las marcas?
Recuerden que la primera página de Coca-Cola en Facebook fue creada por sus fans. Yo creo Sí, que es eso el ya poder pasa del todo el tiempo. usuario. ¿Quién se atreve en 30 segundos? Si la pregunta es, ¿existe ese riesgo? Sí existe, ya pasa. O sea, tú te metes a Roblox y hay mundos creados por los usuarios brandeados con la marca. Entonces, sí. Qué bonito que una marca pueda aprender de los usuarios que aman a su marca para crear un espacio, mientras siempre y cuando no sea Efectivamente. O sea, cuando una marca tiene una comunidad que le crea un espacio para eso, vamos, yo creo que menuda comunidad de lovers, ¿no? a menos que hayas hecho algo diferente, pero sí, no, totalmente. Yo creo que, ostras, guay. Bueno, pues hemos llegado al final. Hoy me voy a estar un poco más en la despedida. Lo primero, pediros disculpas por un fallo técnico ajeno a nosotras y hemos tenido que reiniciar el directo en otro link, con lo cual sé que muchas de las personas que teníamos inscritas no habrán podido acceder, así que ahora os compartiremos el directo para que se pueda ver on demand. Y ya el próximo Metatalks que tenemos será el 23 de marzo a las 19:30 horas y hablaremos sobre sanidad y metaverso. Y aquí uno de los temas que trataremos es que en algunos países hasta el 30% de los medicamentos son falsos. Puede ayudar la blockchain a verificar su autenticidad. Así que muchísimas gracias a todos por estar, a vosotros, que ha sido un placer esta pedazo de mesa tan top que hemos tenido esta tarde. Y nos vemos en el próximo Metatalks. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego, familia. Chao. Chao.